Me fui haciendo a golpes, diríamos. Como ser humano, habré tenido mis errores y mis aciertos. Esta es una especie de biografía. Américo Sirio es la firma que aparece en innumerables artículos de opinión, reportajes, anécdotas, comentarios, glosas y otros géneros periodísticos y literarios de la prensa nacional. Estos escritos son sencillos, íntimos, emocionales, pero no por eso exentos de profundidad. Otra firma, que también aparece en textos igualmente muy interesantes, es Colla. Hoy vamos a hablar del hombre que colaboró, si no en todos, en casi todos los medios escritos de nuestro país y fue corresponsal de importantes medios internacionales. Vamos a hablar sobre la vida de un hombre que hizo del periodismo una auténtica pasión. Un hombre que nunca buscó que se le pagase por aquella labor en la que infinidad de veces ayudó a tantas personas, haciendo del altruismo su propia marca registrada. Vamos a hablar de don Rafael Nasta. ¿Hablo con Rafael Nasta? Sí. Gracias, don Rafael, por atendernos. Y antes que nada, gracias por su tiempo. No te preocupes. Son tantas las cosas de las que se pueden hablar con usted. Bueno, acá estoy. Sabemos que actualmente don Rafael Nasta se dedica a la investigación literaria y lingüística, que siempre está activo, digamos. Antes estaba agarrado con periodismo, publicidad, radio y comercio. 4 cosas que te ponen a trabajar que da miedo. Y no fallaba ninguna. Además hacía mi propia contabilidad, porque yo estudié contabilidad y sabía cómo se hacía. El contador venía a fin de semana y transcribía y se iba. Nosotros lo llamamos para conocer más de usted, de la historia de su vida y de su trabajo, si es que nos permite y quiere. Perdóname que tenga que hablarte de mí. Por favor, es exactamente lo que queremos. Y tenemos como base este libro, La migración árabe. La migración árabe y su descendencia en el Paraguay, del año 2007, que dentro de poco se publicará en una nueva edición ampliada, libro escrito por Daniel Nasta, uno de los hijos de don Rafael. Aquí dice que en su pueblo natal, en Siria, en la plaza que estaba frente a la iglesia, había un árbol que cuando eso era para usted tan grande que le asombraba. Delante de la iglesia había un árbol que yo imaginaba que precisaba 2 hombres para abrazarlo. Siria está situada en el Oriente Próximo entre el Líbano y Turquía. Es uno de los 15 territorios que comprenden la llamada cuna de la humanidad. Bordeada de desiertos, llanuras y montañas, está dividida en una llanura costera. Predominan las áreas secas, sin embargo, la fertilidad de la tierra es uno de los recursos naturales más destacados. A lo largo del mar Mediterráneo se extiende como una estrecha llanura costera. Después de 51 años, cuando volví para ver el pueblo donde yo había nacido, me encontré que era un árbol común. ¿Usted dónde nació, don Rafael? Yo nací en un pueblito de la campaña, donde la mitad de los habitantes, creo que 10 o 12 casas, eran musulmanas y 10 o 12 casas eran cristianas. ¿Cómo se llamaba tu pueblito? Ain Dadesh, te lo escribo yo.
Aindabesh. Tendría que ser Davish, pero nosotros decimos los campesinos Andebesh. Aindabesh, provincia de Salta. ¿Me puede describir cómo era el lugar? Bueno, de lo que yo recuerdo, en nuestra zona la mayor cantidad de frutos era la oliva, o sea, la aceituna. Las casas se construían de piedra. La parte del comedor, aquí en este lugar alto, ahí se hacía el fuego, se cocinaba. Y aquí al lado había una alfombra y se ponía el tabaco. Y eso servía como mesa. Se ponía la olla en el centro de ese tabaco. Comía toda la familia alrededor de eso, sobre la alfombra, alrededor del tabaco. Papá venía de una familia muy humilde, la madre era analfabeta, pero tenía eso que se llama la sabiduría popular. Nosotros hicimos una investigación, Martín hizo una investigación donde descubrió que Aindabesh es un pueblo que tiene 120 familias, pequeñísimo. En mi pueblo corría libremente con los pies descalzos, haciendo travesuras, jugando bajo la sombra de los plátanos y regresando siempre a los brazos de mi madre. Las familias se cuidaban entre sí. Había que caminar para traer el agua a la casa, caminar para buscar alimentos, para traer de nuevo a las ovejas. Muchas veces los chicos íbamos a jugar en la laguna y veníamos todos, te puedes imaginar, embarrados. Eran los días inocentes de la niñez lejana. Vivíamos en un pueblo de casas apiñadas, como si todos fuéramos una gran familia. Mamá se sentía orgullosa porque su casa estaba construida con piedra y cal. Las calles estrechas y sinuosas, accidentadas y sin afirmado. Al atardecer, cuando nuestros padres y abuelos regresaban enarbolando el azadón y otros elementos de labranza, los chicos del pueblo íbamos a lo que podría llamarse una plazoleta. Cuando el ocaso trajo la quietud y las primeras sombras, nuestras voces giraron y se confundieron con el trinar de los pájaros que buscaban sus nidos. Cuando llegué junto a mamá, ya estaba la noche que se cerraba lentamente. Y aquí comenzó mi tragedia. A lavarse esas manos y esas piernas mugrientas, ordenó mamá. El caso es que no querían. ¿Cómo que no? Y con tono cariñoso y persuasivo agregó: mira mi vida, tío Juan fue a la feria del Alto. Me dijeron que mi tío se había ido a la ciudad y me estaba a traer unas botas coloradas. Mi hermana mayor y mi madre me dijeron: ¿cómo te vas a poner? Es una vergüenza, con las piernas tan sucias. Me imaginé calzado con unas botas rojas y brillantes. La idea me gustó. La gran vanidad de todo ser humano afloró a mi piel de niño. Sería el único del pueblo con botas coloradas. La espera era larga. Mi tío Juan nunca llegaba. Y a esperar en el camino para tener inmediatamente las botas. Tío Juan, las botas, dije jadeando. ¿Pero qué botas? Agia Majnun, Alan. ¿Qué botas? Yo fui a hacer otras cosas. Vine a casa destrozado porque yo esperaba las botas y no aparecían. En mi corazón, hasta hoy, está la herida de aquel tremendo golpe. Y eso que mis nietos ya juegan a la pelota. Nosotros los primos veníamos acá a esta casa a dormir los viernes, ¿verdad? Nos quedamos en esta casa, en este lugar, ¿verdad? Y veníamos todos los viernes, veníamos a dormir, ¿verdad? Y sábado era el almuerzo familiar. Era una fiesta ahí con todos los primos. Yo siempre terminaba volviendo a mi casa lo mismo a la noche.
Y otro recuerdo que tengo de por ahí es de llegar a lo de mis abuelos hacia el mediodía y don Rafa estaba metiéndole su picadita de... Creo que comía maní, pero sí me acuerdo que tomaba whisky, el monje. Me acuerdo que siempre era tomate cortado, pepino y maní. Y yo me acuerdo que venía y todos veníamos y le sacábamos el maní del abuelo, ¿verdad? Y tomaba su whisky. Siempre que tengo la oportunidad de contar la historia de mi abuelo, de cómo vinieron a Sudamérica y cómo terminaron acá en Paraguay, con mucho orgullo cuento. Las historias respecto de su desarraigo de su tierra natal y de su primer tiempo en Argentina y su posterior tiempo en Paraguay es algo que en realidad nos toca, yo creo que seguramente a la gran mayoría de los que vivimos en esta parte de Sudamérica, porque si no le tocó a los abuelos, le tocó a los bisabuelos. El apellido Nasta originalmente es Nashar y procede de una zona entre Siria, Turquía e Irak. Esta transformación, y al igual que muchas otras adaptaciones de nombres y apellidos de origen árabe, se dieron en el puerto de Buenos Aires. Y entre ellos tenemos apellidos muy conocidos como Vitar, Fadlala, Tuma, Nasser, Sade, gente muy laboriosa que han emprendido importantes locales comerciales. Muchos factores influyeron para que se dé esa migración. La política, han habido gobiernos de los sultanatos y gobiernos posteriores ya republicanos, especialmente el imperio otomano, ¿verdad?, que perseguía mucho a las minorías cristianas. Generalmente ellos a fines ya del siglo XIX empezaron a mirar hacia América del Sur. Y justamente hacia finales del siglo XIX, Yosef Nashar, un sacrificado trabajador sirio, un habilidoso segador de trigo en las montañas, se había separado momentáneamente de su esposa e hijos y se embarcó hacia la Argentina. Imaginamos que no habrá sido nada fácil, y de seguro no lo fue. La distancia, la añoranza, las dificultades propias del idioma, afrontó todo, trabajó y trabajó duramente. Mientras tanto, en Ain Debesh, su esposa Batou y sus hijas se hacían cargo de la casa. Mi madre y mis 3 hermanas trabajaron haciendo alfombras mientras duró la ausencia de mi padre. La pretensión inicial de los árabes que venían a América era quedarse solo por un tiempo, trabajar y resolver los problemas económicos de sus familias. Pero esa migración que pretendía ser temporal acabó volviéndose permanente. El que había venido solo le hizo un lugar a su esposa e hijos, motivó a sus hermanos a que migraran y estos a su vez empujaron a amigos, parientes y paisanos a que vinieran a Amrik, que era la forma en que los inmigrantes llamaban a América, Amrik. Tiempo después, Yosef Nashar, tu padre, regresó a Ain Debesh. Estuvo más o menos 10 años en Buenos Aires, en Argentina. 10 años después volvió con dinero, pero ya no pudo vivir ahí. Ustedes eran cristianos y eso les hacía prever a tu padre muchos problemas con las autoridades turcas. Nosotros somos cristianos, ortodoxos. No apostólicos romanos, sino griego ortodoxo, Imperio Otomano. Venía un tajashí y todo el mundo preocupado porque viene de parte del gobierno, que si no le gustaba mucho tu cara, te llevaba preso. ¿Por qué te lleva preso? Porque insultaste la religión de Mahoma. Por eso tu padre tomó la decisión de ir a Argentina. ¿Cómo tomó tu madre esa decisión de tu padre? Él le dijo, yo no aguanto más vivir acá, me voy otra vez a Buenos Aires. Entonces mi madre le dice, yo me quiero ir contigo, con los chicos, ¿por qué nos vas a dejar? Es que no tengo para pagar los pasajes. Ahora cuando llegue a Buenos Aires le mando para todo. Y
Eso demoró unos 6 años, que cuando él salió mi madre me estaba esperando. Y mi padre viajó. Mi madre Badú había pasado mucho tiempo sin tener noticias de él. Entonces ella y su comadre fueron a ver a un adivino que era conocido en toda la comarca como Abu Tasi, el padre de la taza. Ponga la mano sobre la taza y ponga la mano sin pensar en nada. Mi madre así lo hizo. Estaba sorprendida y nerviosa. Y así, y le empezó a decir a mamá: su marido está bien. Ahora cuando usted llegue al pueblo, va a encontrar una carta y va a hacer un viaje muy largo con toda su familia. El final, mamá, no va a ser muy alegre. Va a ser un final un poco difícil, angustioso. Y bueno, hicieron la consulta y volvieron. Cuando llega mamá, encuentra la carta con los pasajes para toda la familia. Así, toda la familia empezó el viaje hacia América, primero en un largo recorrido en tren. La primera vez que subí a un tren o a un vehículo que andaba por sí solo y yo haciendo figuritas. Tanta era la alegría y la inquietud que en un movimiento brusco del tren, Rafael se golpeó la cabeza. ¿Sí? Empecé a sangrar y te podés imaginar el revuelo que se armó, particularmente mi madre, que me había roto la cabeza, que esto, que aquello, y no te quedás quieto, por eso te pasó esto al final. Bueno, me recriminaron encima. Y cuando subieron al barco para hacer otro tramo de la travesía, ¿cómo fue? Yo saltando, gritando, muy contento. Pero de pronto giro la cabeza y veo que la tierra se me está alejando. Pego un grito: mamá, yo quiero ir a mi casa, mamá, yo quiero ir a mi casa. Y empecé a llorar a partir de ahí. La inmigración sirio-libanesa en Argentina constituyó la tercer corriente inmigratoria en el país, seguida de los italianos y los españoles. En 1910 ingresaron casi 62.000 sirio-libaneses. La mayoría partía de su pueblo hasta Marsella y de Marsella se embarcaban con destino a la Argentina. Llegamos a Marsella, nos encajan una cuarentena de la gran perra, con un frío de para qué te cuento. Pero a mí me ponían entre mamá y mi hermana la mayor y me abrigaban bien. Y ahí cambiamos el barco. Yo lo debo tener por ahí el ticket. Estaba el nombre de mi mamá con 5 hijos, decía, nada más. Viajamos en tercera clase, naturalmente. El primer día en el barco nos sirvieron unos tallarines de aquellos largos, con salsa y qué sé yo. Y en nuestro pueblo no se conocían los macarrones, fideos y esas cosas. Y mi mamá y mis hermanas dijeron: ¿cómo pueden comer esas lombrices? Y mi madre me dio dinero para comprar pan. Pero qué fideos, de ninguna manera. Y esa impresión de la inmensidad, que no veo ni paredes, ni árboles, ni nada, durante días y días, eso para mí era una angustia. Y yo lloraba. El mar fue una desgracia para mí, y eso me duró muchos años. El viaje duró más de 3 meses y por fin la familia llegó a la Argentina, donde todos tuvieron que afrontar durísimas pruebas. El primer problema era el desconocimiento del idioma. Y cuando se desconoce el idioma es una desgracia. El segundo, no teníamos relación con las demás personas. El 10 de octubre de 1913 desembarcó en Buenos Aires la familia Nassá. Entre los que habían llegado estaba la señora Badija, que pasó a llamarse Catalina, madre de Tamini, de Afife, Afife que pasó a llamarse Josefa, Sarifi, Cácer, Cácer que pasó a llamarse Félix, y de Fayad,
que en el momento fue traducido como Rafael. Nos llevaron al lugar que mi padre había preparado para recibirnos. Y a mamá le dijeron: tu marido se fue a la cosecha de Bahía Blanca y de acá a 15 o 20 días, máximo un mes, ya está de vuelta. Mientras tanto, les dieron a mis hermanas y a mi madre ropa negra y mamá dijo: no, ropa negra yo no quiero. Póngase ropa negra, porque si no la van a considerar extranjera. Acá se usa ropa negra. Bueno, empezamos a actuar sin conocimiento, sin nadie, sin parientes, sin nada. Solamente los paisanos, y había 2 o 3 de nuestros pueblos. Rafael Nasta más de una vez mencionó que por compasión nadie se animaba a darle la triste noticia a doña Catalina. Nadie quiso decirle que su marido ya había fallecido. Lo que más recuerdo especialmente de don Rafa es cómo le apreciaba a su madre y cómo la honraba siempre. Que siempre le nombraba como una persona muy sabia, que le dejó huellas también a él en su vida. Y eso él también le transmitió a sus hijos, don Rafael. A mí lo que más me emocionó fue su historia, cómo ellos vivían, en la casa que ellos vivían, todas esas historias de chico de él, de los padres. Parece que hace frío. Va a estar un rato todavía porque no tengo café batido. Si va a esperar, si no le traigo así nomás. Y me voy a quedar una media hora más, ¿verdad? Entonces hay tiempo. Sí, media hora más. Según lo que anoté, tu madre se quedó viuda, ¿verdad? Mi madre es viuda con 5 hijos, 2 varones y 3 mujeres. Mientras esperaba que su esposo regresara de la cosecha, ella trabajaba en una fonda de unos árabes en la calle Jujuy, en Buenos Aires, ¿verdad? Entonces mamá iba y cocinaba ahí y nosotros teníamos alguna alimentación. Y una señora italiana llevaba a tus 3 hermanas a trabajar a una fábrica. En la casa de los cigarros famosos en Buenos Aires, Avanti. La señora lo hacía por caridad y a nosotros nos servía de gran aliento lo poco que le pagaran o lo mucho que le entregaran. Yusef, mi padre, había ido a buscar las piezas para armar la cama. No quiso esperar a que el hombre de la mueblería le llevara las piezas. La quería tener armada para cuando viniera la familia, así que alzó la cabecera y la parte de los pies él solo. Era una cama antigua, pesada, y la trajo al hombro, haciendo honor al hombre fuerte que era. Se sentía tan feliz por la llegada de la familia a Buenos Aires. Por fin se iban a reunir todos después de una larga separación. Yusef llegó hasta un galpón. Le faltaban 10 metros para llegar a la puerta de su casa. Apoyó contra la pared las piezas de la cama, se sentó unos segundos a descansar y ahí quedó. No se volvió a levantar. Murió de un ataque al corazón. Y a la mamá no le quisieron decir enseguida que su marido había muerto. Al principio venían las paisanas de la fonda y otras para animarla. No te preocupes, mujer, ya va a venir. Se lo contaron un mes después. Una señora dijo: yo no sé para qué están engañando a esta pobre mujer. ¿Por qué no le dicen que el marido ya murió para que sepa lo que tiene que hacer? Cuando mamá supo que estaba viuda, encaró el asunto como jefe de familia. Rafael más de una vez dijo que su llegada a Buenos Aires fue triste, pero que enfrentó la vida y las oportunidades que allí se presentaron. Su padre falleció el 21 de septiembre de 1913, 19 días antes de que llegara su familia. Yo no lo conocía a mi padre. Y don Yusef nunca supo que su familia se había convertido en Nasta. Yo creo que a los 8 años más o menos me empezó a contar historias y ahí me di cuenta qué vida terrible, ¿verdad?
Cuando llegó, él era una criatura cuando llegó a Argentina y al llegar a verle a su padre ya estaba muerto, por ejemplo. O sea, cosas así que eran muy fuertes y que ahí recién empezaba a asimilar. Con el tiempo, de la calle Jujuy se mudaron a 2 piezas sobre la calle Colonia al 49, en Parque Patricios. Y una tarde, paseando con José Fortunato, un amiguito, hijo de árabes, le propusieron su primer trabajo. El vendedor de diarios de la esquina que conocía nuestra historia, de la esquina de Colonia y Caseros. Ahí escuché, Turquito, venía a vender los diarios vos. No sabía un rabanito de lo que era vender ni comprar, y mucho menos las monedas. Pero él me puso los 2 diarios, Nación y Prensa, contra el cuerpo y me mostró los 10 centavos. Vendí los diarios en la esquina y él me dio a razón de 1 centavo por cada diario que yo vendí. Llegó a América sin hablar el idioma con su familia y empezó a superarse. Empezó a adecuarse principalmente, ¿verdad? Para poder comer. Ni siquiera pensar en otra cosa. Solo en el día a día, ¿verdad? El hecho de que vayas a un colegio caro no significa que seas un ser humano superior. Puede ir al mejor colegio del mundo y ser un estúpido número 1. Al llegar al 3er grado y para trabajar durante el día, Rafael y su hermano Félix se anotaron para ir a la escuela a la noche. Teníamos necesidades imprescindibles para ganar o aportar alguna cosa, aunque éramos niños. Desde las 6 de la mañana andaban como locos todo el día trabajando y a la noche se dormían durante la clase. Félix dejó la escuela, pero Rafael fue más cara dura. Durante 8 años fue a clases todos los domingos, desde las 10 de la mañana hasta las 12. No le importaba ni el cansancio ni el frío. Los domingos a estudiar. Yo me iba a un colegio para niños pobres que mantenían las damas de caridad del patronato de la infancia. Venían a enseñarnos personas de lo que se llamaba alta sociedad. Y apenas Rafael empezó a leer, se metió también a las clases de inglés, porque quería ser actor e ir a Hollywood. Y si voy a Hollywood, ¿cómo voy a ir sin saber el inglés? Entonces, cuando podía, se iba al puerto y se metía a charlar en los barcos que venían de Inglaterra o Estados Unidos. Y eso me ayudaba con mi poco inglés a fortalecerlo. En aquel tiempo también le regalaron unas revistas que traían tiradas obras de teatro clásico. Unas revistas que valían 20 centavos. Y para él fue todo un descubrimiento. Había un montón de palabras que no conocía y ahorró para comprarse un diccionario que costaba 2 pesos. Ese día vine de la calle bailando una pata. Mi alegría por el diccionario. Cuando eso, Rafael tenía 13 años y era un curioso. Lo único que hacía era trabajar, estudiar, investigar, leer. Trabajar, estudiar, investigar, leer. Quería saber de todo. Y doña Catalina empezó a preocuparse que tenía que divertirse más y que tenía que descansar más. Y él... No, mamá, yo quiero seguir leyendo. Date tranquilo. Esto a mí me entretiene y me divierte y así. Ya un poco más grandecito, le dijo a su mamá que lo suyo era la escritura y que iba a estudiar filosofía y letras. Tenía la cabeza llena del siglo de oro, de Segismundo, de la Dama Boba, de Tartufo y de Ariel y Calibán y de las sagas caballerescas. Pero doña Catalina dijo: Mira, mi, con el papel no podés hacer caldo. ¿Por qué no te dedicas al comercio? Bueno, por el momento estaba claro que se dedicaría al comercio, pero la pasión por la escritura y el conocimiento jamás lo abandonó. Demoré porque la leche estaba congelada. Revuélvalo, ¿eh? Gracias, doña Anita. A ver, don Rafael, me estaba diciendo que al cumplir 16 años se metió a trabajar en el negocio de unos armenios. Era 1922, llevaba 12 años en el país. Trabajó con ellos 8 años y aprendió a hablar armenio. Al extremo que lo sorprendía a mi patrón cuando él
dijo algo en su idioma y yo le respondí en la misma forma, en su idioma. Entró a trabajar y ganaba 60 pesos. ¿Y con el tiempo? Y en 1930 yo ganaba, o sea, 8 años después, ganaba 350 pesos, que en aquella época era el sueldo de un gerente de banco. En los negocios pagaban 60, 70. Pero un día Rafael se molestó porque su patrón, el armenio, dudó de su lealtad. Y aunque la calle estaba dura y él ganaba muy bien, decidió dejar el trabajo. Y le dije, siento mucho, pues ya que usted desconfió de mí, yo me retiro. Y fue así que empecé a emplearme nuevamente en changuitas. Algunos pagaban 60 pesos, otros 70, y algunos solo querían darme 50. Me tuve que ajustar el cinturón porque yo estaba acostumbrado a ganar 350. Después estaba lo otro. En Buenos Aires, cuando te encontrabas con alguien. Pero desgraciado, ¿cuánto hace que no te veo? Vení, vamos a tomar un café. Y eran los cafés más interminables. De chiquilín te miraba de afuera. Al extremo que cuando vi a alguien que venía por esta vereda y era conocido, yo me cruzaba ignorándolo. Así no me tenía que encontrar. Los cafés se me hacían impagables. Supongo que habrá sido incómodo, por eso decidió venir a Paraguay. Y le dije a mamá, mira mamá, te dejo en la casa de mi hermana, o sea, de tu hija. Y yo me voy a Paraguay a la casa de tío, a ver qué puedo hacer, porque acá no puedo vivir más. A fines del año 1930, con 24 años, Rafael le dejó a su madre los últimos pesos que tenía y vino al Paraguay, en barco. Cuenta que cuando su tío y su primo lo vieron, se quedaron sorprendidos. Sus familiares en Asunción eran don Juan Daniel, hermano de su madre, que fue el padre del cónsul de Siria, don Jorge Daniel, y el abuelo del actual profesor traumatólogo Juan Daniel. También Rafael le contó por qué había venido, y el tío le dijo que no se preocupara, que si quería podía quedarse a trabajar con ellos en Asunción. El caso es que yo vine de allá medio huyendo. Siempre fue un hombre extraordinario y donde el dinero para él era lo secundario, era la amistad, el cariño. Cuando venía él acá era toda una fiesta porque era representación de la cultura, porque él tenía una cultura extraordinaria. Hay que aclarar que don Rafael era un hombre inmensamente culto, con una preparación intelectual increíble. La Asunción de los años 30 crecía lentamente. El tren eléctrico zigzagueaba por la ciudad sin los apuros de ahora. Los hombres llevaban sombreros y las mujeres largas faldas. Muchas calles eran todavía de piedras y las palmeras adornaban la ciudad limpia. La ciudad nueva, blanca, callecitas que de golpe chocaban con algún sendero boscoso y fragante. De pronto se escuchaba un bullicio de voces. Las vendedoras vestidas de blanco pregonaban sus mercaderías desde el mercado Guazú, donde pasaba el centro del mundo. Las mercaderías, los negocios, las informaciones del movimiento del pueblo, todo se tejía allí, el epicentro inclusive de la vida cultural de aquella Asunción. En ese contexto, Rafael Nasta vino a Paraguay. Se adaptó muy rápido al trabajo de su tío en el mercado Guazú. Y enfrente mismo al Hotel Guaraní de esa plaza, ese era el mercado Guazú. Vivía en una pensión cercana y con lo que ganaba le daba la posibilidad de rehacer su economía. En fin, a resucitar te diré, de alguna manera. ¿Y no se arrepintió de haber venido, de haber hecho el cambio? Que es la ley del ser humano, cerrar los ojos a lo que no le conviene, aunque le convenga a todo el mundo, y abrirlos solamente para el lado que le van a dar el pedazo de pan para la barriga. Yo sabía jugar básquet y había ganado premios en Buenos Aires con el equipo de Parque Patricios. Los amigos que había conocido acá me llevaron a jugar a Ambigua
Y como yo tenía un poco más de manejo de pelota, cuando podía iba a enseñarles, hasta que me hicieron socio del club. Y ahí ya me hice una barrita. A los puras estas regimiento 13 en agua de gloria Cheroviaite. Ahí te verás y regimiento 7 la muralla arriba Mopuare. Hay que recordar a la audiencia que desde muy joven Rafael Nasta mostró un claro interés por la literatura y empezó a escribir desde joven, especialmente poesía. Y otra pasión de Rafael desde siempre fue naturalmente el periodismo. Fue por eso que estando acá en Asunción se metió como colaborador del diario La Tribuna. Y al iniciar la Guerra del Chaco en 1932, Rafael tenía una columna que era muy leída. Y me ocupaba de los acontecimientos chaqueños. A finales del año 32, por cuestiones familiares, regresó a Buenos Aires. Allí trabajó en la cedería de su hermano, Félix, y mientras integró el Comité Paraguayo Argentino de Ayuda para la Guerra del Chaco. Y así salimos a vender rifa por la calle y hacer cosas. También asistía a las conferencias donde trataban la situación paraguaya en la guerra. Y después hacía mi comentario en un periódico como Noticias Gráficas, por ejemplo. Y desde entonces ya se sentía fuertemente ligado, más que a la causa paraguaya, al Paraguay mismo. En 1939, mientras Rafael vivía en Buenos Aires, recibió una llamada desde Asunción de su primo Jorge Daniel, que entonces tenía un negocio sobre la calle 25 de Mayo. Hola Rafa, quiero comprar unas pelotas, pero tienen que ser de la fábrica porque quiero muchas y quiero precio, ¿eh? Sí, conozco una fábrica en Avellaneda. Ok, si vos me llevas, habla y que te den una comisión. Pero estás loco, ¿cómo voy a hacer eso si vos sos mi primo? No seas tonto, Rafael, es bueno que asumas la mayoría de edad, no seas un chico. Si me conviene la compra, ¿qué me importa la comisión? Gracias al primo Jorge, Rafael mandó a imprimir una tarjeta que decía exportador. Bueno, en realidad mandó a imprimir varias tarjetas y se dedicó a comprar y enviar mercaderías. Para empezar a trabajar, el primo le depositó 20.000 pesos en una cuenta para que Rafael hiciera los pagos de las compras que hacía su primo. Después, Rafael se encargaba de que las mercaderías llegaran a Asunción. Con el tiempo, llegó a ser despachante de aduana en Buenos Aires y también fue rematador judicial. ¿Te vas, Juan?, interrogó ella, con voz ahogada. Sí, ya no puedo vivir aquí. Juan tomó el ancho camino. Iba vencido a enfrentarse de nuevo con la vida, esa vida que pensó gozar junto a quien amaba. Juan continuó descendiendo lentamente por la ladera. Los árboles proyectaban sus sombras alargadas. El paisaje mudo parecía borroso a través de 2 lágrimas amargas que al final resbalaron sobre su mejilla. Me comentaste que la mujer que te desilusionó era compañera tuya en la Asociación Cultural Argentino-Árabe y que no quería saber nada contigo. ¿Por qué? Ella no quiso casarse conmigo. Me dijo, si vos no tenés plata, nada que ver. ¿Y qué pensó en ese momento, don Rafael? Ya estuve casi convencido de que lo mejor que podía hacer es ir al puerto y tirarme en el río, que en 5 minutos quedaba liquidado. Pero una voz interior me pregunta, si vos te suicidás, ¿quién te va a llorar? Llegué a la conclusión que la única que se iba a sentir muerta igual que yo y que iba a llorar a mares era mi madre. Cuando pensé eso, dije, no vale la pena ninguna mujer para que yo llegue al sacrificio del suicidio. Me levanté y dije, de hoy en más, nada que ver, a trabajar. Y así fue. Y como decía Charles Chaplin, el tiempo es el mejor autor. Siempre encuentra un final perfecto.
Y lo que no será para nosotros, la vida misma se encargará de apartar de nuestro camino, a no ser que nos empeñemos en hacer lo contrario y nos apeguemos a lo que no nos conviene. Después de ese desencanto, ese desamor, Rafael se decidió a trabajar arduamente como comisionista. Enviaba mercaderías a su primo y así de a poco a todos los comercios de la calle 25 de Mayo. Y eso es lo que me elevó poco a poco económicamente. Antes de quedarse definitivamente en Asunción, Rafael venía seguido al Paraguay por negocios y rápidamente repuntó. Las cosas venían muy bien y así como quien no quiere la cosa, la que lo había rechazado, ¡oh caramba!, se había dado cuenta de que Rafael era el chico más lindo y tierno que jamás había conocido. ¡Ah, cosas del amor! La mujer lo quiere agarrar a toda costa, le llama por teléfono, le invita a cenar y Rafael que no. Me voy a Asunción 3 semanas, así que no cuentes conmigo. Pero mientras tanto, Rafael se estaba enamorando de otra señorita muy hermosa que le estaba moviendo el piso. Ya la conocí a la señora Anita, la que hoy es mi esposa. A ella le mando una tarjeta y un saludo, etc. Y estuve 3 semanas y volví. Para cuando Rafael regresó a Buenos Aires, se encontró con una sorpresa. La que lo rechazó había hecho una locura. Pensó que ya lo tenía agarrado al Rafa. Entonces retiró de la tienda de Félix 1.200 pesos en mercadería y no pagó. Le dijo que era para la casa en la que iba a vivir con Rafael. Le dijo a Félix, ahora cuando Rafa vuelva te paga todo lo que llevo. ¿Y qué le dijiste a la señorita? 1.200. No, pero ¿qué haces? Te lo doy para que vayas a pagar la cuenta con mi hermano. Y ahí termina. Poco tiempo me casé. ¿Usted se casó en el año? En el año 45. Y cuando me casé, le dije a mi señora que íbamos a venir en viaje de luna de miel a Paraguay, porque allá tengo familiares y muchos conocidos. Mediante el trabajo de exportador, Rafael conoció a don Abraham Tuma, dueño de aquel famoso comercio asunceno denominado Casa Tuma. Fue don Abraham quien insistió a Rafael Nasta a que se mudara definitivamente a Paraguay. Dice, ¿por qué vos no venís acá a Paraguay y te asociás conmigo? Y posteriormente, gracias a un trabajo tesonero, honesto, y el trato afable, amigable que siempre tenía don Rafael, hizo que en un momento dado se constituya prácticamente en un lugar obligatorio para comprar, como se diría, cualquier tipo de tornillo. Hablar de ese tipo de elementos de ferretería era hablar de don Rafael Nasta. Cuando Abraham me hizo la propuesta, le dije que tenía que consultar con mi esposa. Y a Anita le pareció maravilloso venir a vivir al Paraguay. Y así fue como a principios del 46 vine a radicarme. Cuando estaba asociado con Tuma, yo retiraba 300 guaraníes de sueldo. Pero en aquella época mi señora se iba con 5 guaraníes al mercado, venía con la cesta repleta y todavía vuelto en la cartera. Eran otras épocas. Y así me fui quedando. Primero me afiancé en la parte efectiva del comercio para no tener que pedir nada a nadie. Necesitaba tener un respaldo económico para seguir con mi ideal, el periodismo. Quería escribir lo que a mí me parecía correcto. Por eso fui un periodista idealista. El periodismo fue una de sus pasiones y él lo hacía porque le gustaba. Mientras nosotros vivíamos de lo que la ferretería producía. No quería depender del salario de un periodista para que no le exijan escribir lo que él no quería decir. Entonces su independencia venía a través del trabajo de su ferretería y por otro lado entonces estaba su gran vocación de periodista.
En el 46, Asunción se abría a una manifestación de ideas, de diálogos y de participación ciudadana que, aunque fue breve, significó una oportunidad para que la libertad de expresión sorprendiera a la población, a los intelectuales y a los estudiantes. La participación de colorados, liberales, febreristas y comunistas en todos los actos políticos representó un periodo de prosperidad de ideas que se conoció como la Primavera Democrática. La labor de la prensa y los periodistas en esa época fue fundamental. Desde entonces y por muchos años, Rafael Nasta tuvo un papel muy activo, ya sea como colaborador, corresponsal o columnista de varios medios escritos. No me interesó nunca lo que me iban a pagar. Pero la cantidad de correspondencia que se recibía para esa columna era original, digamos. Que se reciban 10 cartas para el tema Asunceno, era mucho. Los sobres venían: señor Rafael Nasta, director del tema Asunceno, diario La Tribuna. Ellos sabían que lo escribía yo. ¿Por qué dejó el diario La Tribuna? Y en ese mismo tema Asunceno, don Arturo me obligó a escribir un tema que yo le decía que no puede ir en mi columna. Discutimos mucho. Me imagino que saliste del diario, pero ¿él qué te dijo? Pero usted está loco, ¿a dónde va a ir? A ningún lado, usted se olvida que yo tengo un negocio. ¿Lo voy a atender? ¿Se acabó? Pero tenía su negocio, porque él decía, yo soy periodista, pero turco bolichero. Nosotros, cuando vinimos de Argentina, la primera casa donde vivimos fue en la calle Antequera, entre Herrera y Fulgencio Remoreno, que hoy pertenece a María Auxiliadora. Después nos mudamos a una casa en la calle 25 de Mayo y Yegros. Mientras vivíamos en 25 de Mayo, el negocio de papá estaba sobre la calle Iturbe, entre 25 de Mayo y Cerro Corá. Esa cortina metálica era la ferretería de don Rafael. Y abría su ferretería y nosotros abríamos, papá abría su salón en ese tiempo y conversaban todo el día. Y después nos mudamos al Cerro Corá 262 entre Iturbe y Yegros. Acá a la vuelta construyó, ahí vivieron ellos. Aquella casa, la más alta, esa era la casa de don Rafael. El salón pintado de azul era su salón comercial, su ferretería. Ahí ya empezó a intervenir Jorge, ya estaba más crecido. Hizo el salón de abajo para mudar su ferretería. En el negocio, él tenía una máquina de escribir sobre el mostrador y tenía un cigarrillo siempre en la boca, pero no aspiraba, solamente lo tenía ahí. Se apagaba uno y prendía el siguiente. Y mientras estaba atendiendo al cliente, él iba escribiendo su nota diaria que tenía que presentar al diario para el día siguiente. Luego de dejar el diario La Tribuna, Rafael Nasta pasó al diario La Unión, que en 1954 pasó a llamarse Patria. Estuvo en el diario Patria en el año 1968. Estuve escribiendo 15 años en el diario La Unión y Patria y jamás cobré un solo céntimo. Por entonces también asumió la jefatura de reportaje del diario El País, donde creó las columnas fijas Cosas de mi ciudad y La Glosa de hoy. Escribió notas para la revista Yandé. Fue el corresponsal de importantes medios escritos de la Argentina, Noticias Gráficas, por ejemplo, de Bolivia, Última Hora, y otros medios internacionales. Rafael Nasta também colaborou com importantes agências de notícias de São Paulo e de outros estados do Brasil. Ya él era un empresario importante, pero siguió vinculado a los medios de comunicación. Siguió colaborando periodísticamente con el diario La Tarde. La Tarde dirigía el doctor Emilio Zaguiera Cebal y Enrique Uguelli. Luego salió La Mañana que tuvo una salida fulgurante, tuvo 6 meses de vida y luego la política estronista lo cerró en forma violenta. Pero también colaboró ahí don Rafael. Luego ya vino el diario Última Hora,
bajo la dirección de Isaac Kostianowski y posteriormente bajo la dirección de Demetrio Rojas Cardoso. Siempre él colaboró en eso. Me frecuentaba cuando era yo director del diario Última Hora y me llevaba algunos escritos que siempre lo publicábamos como columna, ¿verdad? Escribía de todo un poco, sobre todo de algunos detalles de Asunción, de Paraguay, del paraguayo, de la forma de ser. Don Rafael, a mí personalmente me ayudó mucho moralmente, porque él fue el que me impulsó a crear ABC. Me ayudó con sus comentarios y con sus recomendaciones. Entraba al diario como si fuera uno más de la familia, un gran señor. Recuerdo, yo todavía no tenía nada que ver con el periodismo, cuando se instala el diario El Día, justo frente a su casa, ¿verdad? En la calle Cerro Corá, casi Iturbe. Bueno, en aquel entonces su hijo Jorgito era baterista, ¿verdad? Y tocaba todo el día la batería. El primer director del diario Última Hora fue Kostianowski, también fue el director del diario El Día. Y bueno, recordaba que Jorgito siempre le llevaba una serenata de batería. Estaba con su batería ahí, en verano, aquellas las ventanas abiertas y dale. Entonces papá le dedicó un artículo que se llamaba Jorgito, basta. Y creo que Daniel, perverso, seguramente lo tiene por ahí guardado para sacárselo a Jorge cada vez que puede. En vez de Jorgito Nasta, Jorgito basta, basta con la batería. Pero eran humoradas, nada más que señales de cariño realmente. Otra cosa muy importante que vale la pena destacar es que don Rafael Nasta también hizo radio. En radio tenía la glosa de la semana primero y después la cambié por el tema de hoy en Radio Cáritas. Yo les puedo decir a ustedes que están viendo esto en homenaje o la recordación de Nasta que para mí fue un placer muy grande haber compartido con él. Me respetaba, me quería, me felicitaba por mi trabajo periodístico, yo orgulloso. Y también fue fundador y director del diario oral Espejo de América a las 9 de la noche, todos los días por Radio Teleco. Y a todo esto se suma un dato muy curioso. Don Rafael Nasta le hizo el primer reportaje a un joven que en aquel entonces se abría paso gracias a su voz. Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida, y en tu homenaje cantando siempre, cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora a esa mi tierra que todos llaman el Paraguay. Era una persona muy interesante, ¿verdad? Siempre tenía un tema de conversación, siempre tenía un consejo y recuerdo el café. Rafael me dijo que el café había que tomarlo después de haber tomado un vaso de agua fría. Eso hacía de que se aclarara la garganta y también de que el café no cayera en el estómago vacío, pudiendo hacer daño. Siempre le recuerdo, yo tenía mi escritorio en esta forma, entonces al estar él ahí yo ya le veía. Ella me levantaba a recibirle y entraba, y le decía, querida, quédate, no te levantes, quédate nomás ahí. Ya vengo a tomar mi café, mi ración del día, me decía. Y tomaba su cafecito, hablábamos y después tenía que ir a comer. Tratábamos de solucionar entre los dos la política, la economía, cosas imposibles, ¿verdad?, de hacer, pero por lo menos en palabras solucionábamos nuestros problemas. Los problemas del país, de lo que sea, pero hasta ahí nomás. Desde hace varios años, el reino hashemita de Jordania instaló una oficina consular en la República del Paraguay y el primer cónsul honorario fue don Rafael Nasta. Para mí, don Rafael fue uno de los paisanos, como nosotros le decíamos, que sobresalió en lo que es la colectividad. Llegó a ocupar un cargo diplomático. Y el cargo de cónsul honorario no se le da a cualquiera. Tiene que ser una persona distinguida.
para que un gobierno le conceda el título. Don Rafael ese título también tuvo. De ser cónsul de Jordania, que Dani en este momento tiene ese cargo, tengo entendido. Papá era cónsul de Jordania cuando yo lo empecé a ayudar en el consulado, y cuando él falleció estaba camino a ser nombrado vicecónsul y él falleció, entonces ya directamente vino el nombramiento como cónsul. Buen día, Hola, señor. Ya sé que viene por el café, no lo puedo defraudar. Así es cierto. A la pinta, che. Le iba a decir yo, si es que no había café, terminaba la entrevista. Ay, ay, ay. Rafael me dice los viernes, ¿hay café? No, no es verdad, no me dice nada. Mamá fue una figura muy especial en la vida de papá. Una figura muy especial porque mamá era una mujer con ambiciones y con empuje. Ella era la que buscaba dentro de una visión para la época. Entonces mamá era la que hacía tierra, digamos, y la que procuraba para que nosotros avancemos económicamente, ¿verdad? La casa propia, el auto propio. Mi abuela era súper trabajadora también, ¿verdad? Y ella hacía cortinas. Entonces mi mamá se acuerda de que ella sí tenía los hijos, tenía las cortinas y agarraba la cortina en el brazo, se subía al micro y se iba a entregar las cortinas, ¿verdad? Y era así como muy sacrificada, o sea, muy guapa, ¿verdad? Recuerdo que las primeras cortinas que mamá tuvo que hacer las hizo sobre la cama matrimonial, porque no tenía siquiera una mesa a donde pudiera coser las cortinas y se cosían en el patio de la casa. Era muy elegante, se cuidaba, su imagen, su estética, se cuidaba muchísimo, ¿verdad? Siempre le gustó manejar. No quería que... Siempre quería manejar. Siempre ella tenía un auto de color blanco. Esa era su característica, ¿verdad? Los fines de semana que estábamos más libres, veníamos acá, merendábamos con ella. Ella era súper anfitriona, nos preparaba la merienda y de paso controlábamos que no saque el auto porque ella se iba a jugar cartas al centenario. Mi abuela me llevó a sacar el Cinefor, me llevó a sacar. Le llamé un día y le dije, abuela, yo tengo una fiesta en San Bernardino, mi papá estaba de viaje. Le dije, che, abuela, sácame acá, estoy en el Cinefor y necesito salir. Se fue, yo estaba en la formación del Cinefor y veo que entra su auto blanco ahí. Ya me puse feliz, ¿verdad? Esta me va a sacar temprano, jueves, creo que era jueves, en esa época empezaba el internado. Veo que entra el auto de mi abuela, de repente miro y me empieza a buscar en la formación y yo dije, esta me encuentra y me va a gritar, Rorrito, Rorrito, y me matan, ¿verdad? Entonces me empecé a esconder ahí hasta que se fue junto al comandante Perdomo y le metió una mentira y le dijo que nosotros somos personas mayores, mi marido y yo tenemos que viajar a Ciudad del Este y Rorro nos va a manejar el auto. Yo era menor de edad. Le estaba diciendo al comandante en esa época que yo le iba a manejar el auto. Sí, adelante, señor, venga a merendar a mi casa. Ese era su término para conquistarle a alguien. Le ofrecía merendar en su casa. Me acuerdo que siempre era muy, ¿cómo se dice? Chusca. A la hora de vestirse. Siempre mucha billutería, joya, mucho
los vestidos, compañía, o sea, siempre estaba muy bien puesta. Ella era una señora muy coqueta. Sí, muy coqueta. Muy coqueta. Su piel, esta es una capa. Este es otro de eso. Esta es su salida de cama. Y Anita fue verdaderamente el soporte de don Rafael, porque ella es una gran mujer, una gran mujer. Era una mujer muy fuerte y era la que llevaba las riendas de la familia. Para mí fue muy revolucionaria en su época, fue una de las pocas mujeres que manejaba en aquel tiempo. Y Anita era una mujer muy accesible, una excelente amiga, muy agradable para estar con ella, y entonces hacíamos reuniones y siempre ella estaba invitada. Además tenía un trabajo novedoso, agradable y muy lindo, que era decoradora. Es mi hijo Jorge. Este es Jorge. Ahora lo vas a conocer. Viene a jugar conmigo un partido de backgammon. Yo le llamaba a don Rafa papá, con todo respeto, ¿verdad? Papá y mamá fueron dos personas muy especiales. Ellos nunca nos decían no a nada, nunca nos exigían nada. Nos daban la absoluta libertad de tomar nuestras propias decisiones. Y otra característica que tuvimos siendo niños es que nunca nos castigaron. Cuando nos portábamos o hacíamos algo indebido, mejor dicho, la costumbre de papá era hacernos sentar frente a él y hacernos razonar sobre lo que habíamos hecho mal. Lo trajo mi hijo Daniel. Jugué muchísimo con papá, lo traje de Egipto. Recuerdo que fui al sub de Egipto y cuando vi este tablo y me enamoré, porque nosotros jugábamos todas las veces que yo lo venía a visitar. Me retiré del periodismo en el año 68. Y puedo decir sin ánimo de jactancia que me ocupé de todo el mundo, sobre todo de los más necesitados. Nunca insulté a nadie, ni nunca dije una mentira por necesidad o por lo que fuere. Hasta me di el lujo de rechazar un regalo de la Embajada de los Estados Unidos. Pienso que eso generó que Estados Unidos, en vez de invitarme 15 días como los otros países, como lo hizo Alemania, Inglaterra, Francia, Bélgica, para la boda del rey Balduino, Italia y otros países, los Estados Unidos me invitaron 45 días, todo pagado $17.50 cada día de mes. Fui el primer periodista invitado por el gobierno de Alemania y el primer invitado por el gobierno japonés. Y cuando fui a los Estados Unidos, se me pregunta, ¿cuánto puede necesitar su familia durante su ausencia? Les dije, gracias a Dios, nada. Don Rafael Nasta siempre fue como un adelantado. Tenía una mentalidad muy adelantada. Es por eso, como según él mismo comenta, desde que sus hijos eran jóvenes, les dio todo su apoyo para que ellos se hicieran cargo de las empresas. Lincoln es porque la señora nació en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Me acerqué a papá y le dije, viejo, yo quiero trabajar contigo en la ferretería. Y cómo no, me dijo. Y durante 30 días él me fue mostrando cómo trabajaba. Y a los 30 días, calendario, me preguntó, ¿entendiste? Sí, entendí, le dije. Hacete cargo. Y se fue. Nunca vino a preguntar qué compraste, qué vendiste, cuánto ganamos, dónde está el dinero. Nunca. Y la otra, Vila Romana, porque mi hijo eligió para que fuese Vila Romana. Cada uno de los dos hemos construido empresas, damos trabajo a muchas familias, y lo que yo quisiera es que, y estoy seguro que Jorge piensa igual, es que nuestros nietos y nuestros bisnietos puedan continuar esta conducta de trabajo. Tengo 2 hijos para mí.
ya retirado del periodismo, don Rafael Nasta publicó su libro de cuentos Hojas Sueltas. Hojas Sueltas reúne 17 narraciones previamente publicadas en periódicos y revistas. Un libro que me obsequió don Rafa se llama Hojas Sueltas, que escribió él, por supuesto. Y tiene una dedicatoria que es quizás la más hermosa que me hayan dedicado en mi vida. Dice así: para Juan Cubeles, que siempre atendió mis lamentos y dolores con la prestancia de un hijo. Esa era mi relación. Pero lo extraordinario no es solo la dedicatoria, sino, fíjense, les muestro porque parece increíble. ¿Qué fecha dice? 6 de febrero del 87. ¿Y ayer qué día era? ¿Qué fecha era? 6 de febrero del 2014. ¿Qué tal? ¿Cuántos años exactamente? 27 años. Hoy día, ¿se arrepiente de algo, don Rafael? Te digo que, pese a mi edad, te puedo asegurar que yo no estoy arrepentido absolutamente nada de lo que hice hasta ahora. Me han llamado loco, me han llamado de mil maneras en nuestro idioma. Hola. Hola, pa. ¿Qué tal? Veníamos a esta misma pieza, él estaba sentado acá en otro escritorio, me saludábamos, a veces me enseñaba a jugar este juego, ¿verdad? El backgammon, y siempre había alguna enseñanza. Era una persona seria, ¿verdad? Por la edad que tenía. Lastimosamente, cuando él se fue, yo era muy joven todavía. Entonces, hubiese absorbido más de él si tenía más edad. Ahora me hubiese gustado de por ahí escuchar esas historias, que la escucharía con mucho más atención y con mucho más interés y cuestionando, ¿verdad? Antes que era como un peso el hecho de escuchar esa historia, porque estábamos en otrísima, ¿verdad? Y la otra cosa que recuerdo de él, era muy efectiva para mí, era su calma y su tranquilidad y su paz, porque era una persona muy reposada y que tenía muchos mensajes que dar, ¿no? El amor que mi padre le tuvo a mi madre fue realmente notable y notorio. Uno de esos días ella se puso mal y hasta diría lo maltrató a Rafael. Y cuando salíamos de la casa, Daniel le dice a Rafa: pero papá, tenés que ponerle límites a esta situación porque no puede ser. Se tomó un tiempo, un descanso, nos paró en la puerta de la verjita de la casa, habló 3 minutos y 2 tremendos grandulones que a esa altura pasábamos los 45 años, lloramos como niños, porque la verdad fue una lección de vida acerca de cómo a alguien que había merecido su amor y que había tenido también tanta paciencia con él no le iba a devolver en esos mismos códigos y en esa misma paciencia y en esa misma tolerancia cualquier situación que tuvieran que afrontar. Hola, sí, tenemos una llamada al aire. Hola, ¿cómo está? Bien, bien. Yo quería hacerle una pregunta a don Rafael. ¿Cómo no? Adelante. Quería preguntarle qué opina de la muerte. ¿De la muerte? No sé qué decirte, pero para mí es una ley natural. La flor crece con una fragancia extraordinaria, brilla durante una semana, los pétalos te dan ganas de, qué sé yo, de besarlos, de comerlos, y después comienza a marchitarse, termina. Entonces, como es una ley natural de la vida, a mí no me preocupa. Las ideas convertidas en polvo nunca mueren. Y las ideas y las prosas de Rafael sobreviven al tiempo. Por eso son inmortales los que escriben. Y don Rafael para mí fue una persona extraordinaria.
Él murió como vivió, en paz, porque él murió durmiendo. Hace un montón de años lo sigo recordando. Y yo le recuerdo con mucho amor. Yo soy tu sangre, mi viejo, decía la canción. Y yo soy tu sangre, mi viejo. Realmente es así. Y bueno, el viejo murió ya en el 99. Mamá se fue un par de años después. Pero yo los tengo siempre presentes. ¿Cómo estuvo ese café? Ah, maravilla. Bueno, muchas gracias, don Rafael Nasta, por la deferencia que supone el habernos atendido, por haber abierto el arcón de sus recuerdos para que de él fluyan las imágenes que nunca debemos olvidar. Gracias por su participación en este programa, que se honra en haberlo tenido a usted como principal figura. Muchas gracias. Hasta pronto.